Estamos iniciando la sesión. Vamos a continuar con el desarrollo del caso que estamos resolviendo, que es el caso del proyecto de implementación de una granja para la engorda de pollos parrilleros, ¿no? Entonces, ya habíamos trabajado con el tema de las inversiones, el cual estaba compuesto por inversión fija, diferida, y capital de trabajo. Y esta inversión estamos financiando una parte con financiamiento externo, es decir, con deuda, ¿no? Creo que hasta ahí habíamos llegado. A ver, vamos a ir a revisar nuestro libro de Excel. Aquí. Entonces ya tenemos las inversiones, ¿no? Y cómo vamos a financiar esas inversiones. Pero no olvidemos que tenemos algunos ítems pendientes, como ser el capital de trabajo, porque aún no contamos con la información de lo que son los costos de producción, administración y comercialización, ¿no? Entonces, una vez que tengamos esta información, vamos a poder completar nuestro cuadro de inversiones. Luego ya habíamos también construido nuestro cronograma de pagos, que vienen a ser los sistemas de amortización, bajo los tres sistemas, ¿no? Francés, alemán y americano. Ahora vamos a continuar desarrollando y vamos a hablar con el tema, vamos a iniciar con el tema de los ingresos. Entonces, primeramente quisiera ver qué entendemos por ingresos. ¿Qué serán los ingresos? La recuperación del capital, dice. Ya, los ingresos de recuperación de capital. ¿Alguien más? Son los flujos de dinero positivos que genera el proyecto mediante su funcionamiento. Ya. El dinero y la cantidad, ya sea ganada o recaudada, ¿no? Para operar en una actividad, obra o proyecto. Ya, ingreso entonces sería igual a ganancias. También, Entonces aquí podemos poner que ingresos es igual, bueno, ingreso es igual a ganancias. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? sí, ingeniero. Las ganancias aquí sería igual. ¿Alguien vende algún producto? Las utilidades, ingeniero. Ya, utilidad Ingreso no es igual a ganancia, Listen. no es, ¿no es cierto? No es. Utilidad puede ser lo mismo que ganancia, digamos, ¿no? Es igual que rentabilidad, ganancia. Sí, son los mismos. La única diferencia es que se miden en unidades diferentes, ¿no? Uno en términos monetarios absolutos y el otro en términos relativos. La ganancia o utilidad es igual al ingreso que vamos a percibir por la venta de un bien o prestación de un servicio, menos los costos. Entonces, ingreso ustedes pueden ver que no es lo mismo que ganancia. La ganancia es igual ingreso menos costo. El dinero que me ingresa por la venta de un bien o prestación de un servicio. A eso hay que restarlo los costos. Ahí podemos hablar dentro de costos de producción, podemos hablar los costos fijos, costos variables, dependiendo la clasificación de los costos que estamos manejando. ¿Estamos? Entonces no confundamos. Ingreso es otra cosa, ganancia es otra cosa. ¿Estamos? En este caso vamos a determinar el ingreso. Entonces, si ingreso no es igual a ganancia, ¿ingreso a qué sería igual? ¿A qué sería igual? A las ventas. A las ventas, ya. ¿Cómo ustedes podrían saber si la cantidad de dinero que tienen al final de la jornada, después de una jornada, si el dinero que ustedes tienen en caja y banco es lo correcto? ¿Cómo podríamos verificar esa información? ¿Puedes repetir, Listen, por favor? A ver, y vamos a imaginar, vamos a ir por el lado más fácil.
Vamos a imaginar que nosotros somos comercializadores de algún producto. Un producto X. ¿No? De un producto X. Y vamos a asumir que durante una jornada se ha comercializado 50 unidades, cantidad de 50 unidades, a un precio. Nosotros solamente manejamos un solo precio, no diferenciamos precio. Entonces vamos a asumir que se lo comercializó a un precio de 200. Si yo quisiera saber la cantidad de dinero que voy a percibir por la venta de 50 unidades a un precio de 200, ¿cuánto sería esa cantidad de dinero? En otras palabras, ¿cuál sería el ingreso? 200 por 50, 1000. 1000. Entonces, ¿qué hizo su compañero? 200 por 50. 200, A 10.000. ¿no? Entonces, fíjense, ahí su compañero lo acaba de construir la fórmula, ¿no? Todos los días hacemos esa operación, pero a veces cuando queramos llevarlo a una ecuación se nos complica un poquito, ¿no? Entonces, Precio por cantidad, ¿no? exactamente. Precio por cantidad. Nada más es el ingreso. Precio por cantidad. Entonces, el ingreso es la cantidad de dinero que uno percibe por la venta de un bien o producto o por la prestación de un servicio. ¿Cómo obtenemos precio por cantidad? ¿Cuánto estamos cobrando por el servicio? ¿Cuántos servicios le hemos realizado? O qué precio estamos cobrando por el producto y cuánto de producto se comercializado. Precio por cantidad. A esto es igual al ingreso. ¿Estamos? Entonces, para determinar ingreso necesitamos precio y necesitamos cantidad. Ahora, en el caso, vamos a buscar estas dos informaciones. Por un lado buscamos el precio y por otro lado buscamos la cantidad. Vamos a ver si tenemos esas dos informaciones. Ahí. ¿Tenemos esas dos informaciones o no? Sí, se tiene. Tenemos un programa de producción que nos va a dar las cantidades y abajo tenemos el precio de venta. Ahí está la producción, ¿no? Después vamos a ver cómo llegamos a esto. Ahí tenemos la cantidad producida. En proyectos hay un supuesto. El supuesto es de que lo que se produce se vende. Es decir, todo lo que producimos se vende. No hay inventarios finales ni inventarios iniciales. ¿Ok? Eso hay que tomar en cuenta. Cuando estamos evaluando un proyecto, todo lo que se produce se vende. Ese es el supuesto. Y aquí tengo el precio. ¿No? El precio. $2.8 para el primer año. Y a partir de ahí, el precio se incrementará en 5.40%. Va a haber una tasa de crecimiento. Normalmente los precios no mantienen constantes, ¿no? Sino que hay un pequeño incremento, como en este caso del 5.4%, ¿no? Que es la tasa de inflación de los últimos 13 años. Entonces, más o menos para determinar esta tasa de crecimiento, estamos obteniendo la tasa promedio de inflación de los últimos 13 años. ¿Estamos? Ahora bien. Listen, Sí. para el cálculo del incremento en el precio, ¿es aconsejable tomar la cantidad de años del periodo o mientras más tomemos mejor? No le entendí la pregunta, pero más o menos lo que capto es lo siguiente. Usted me dice, ¿cómo yo puedo obtener esta tasa de crecimiento? ¿Está correcto? Sí, no, entiendo cómo obtienes, o sea, es el promedio de los últimos 13 años de la tasa de inflación, Exactamente. pero para eso es como regla tomar 13 años o es mejor tomar la cantidad de años de periodos que va a tener el proyecto o hay algún tipo de regla para eso. Normalmente,
para determinar una tasa de crecimiento hay que tomar en cuenta las variables que nos presentan en el mercado, ¿no es cierto? Por ejemplo, no olvidemos que los precios se van incrementando periodo a periodo a medida que la tasa de inflación también se va incrementando. Es decir, por lo menos los productores o los que producen bienes o servicios incrementan sus precios y ellos esperan por lo menos recuperar la pérdida del poder adquisitivo, ¿no? Que eso es lo que me muestra la tasa de inflación. Entonces, una de las variables que se utiliza como tasa de crecimiento es justamente la tasa de inflación. Pero también podríamos utilizar cuál ha sido la evolución del precio de los últimos 5 años o 10 años o 15 años, como otra variable, ¿no? Y cuál ha sido, por ejemplo, los precios de evolución también que han tenido los productos de nuestra competencia. Entonces, podemos tomar un conjunto de variables para determinar una tasa. ¿Ok? Simplemente esta es una herramienta más para poder determinar la tasa de inflación. Perdón, la tasa de crecimiento partiendo de una tasa de inflación. Entonces, si nos vamos nosotros al libro de Excel, por ejemplo, aquí en informaciones tenemos las tasas de inflación, ¿no? Las tasas de inflación de los últimos 13 años en este caso, y aquí estamos calculando el promedio, ¿no? Más o menos cuál ha sido la evolución de la tasa de inflación en los últimos 13 años. Entonces aquí nos dice que es 5.10. Por aquí tenemos el PIB, eso podemos hacer para el crecimiento de la demanda o de la cantidad también, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, vamos utilizando, ¿ok? Es simplemente herramientas para poder tener una tasa correcta de crecimiento, ¿ok? Pero Muy bien, también, Licen, gracias. pero también podría determinar como tasa de crecimiento promedio de los últimos años. Por ejemplo, ¿qué pasaría la evolución del precio del pan, por ejemplo, en los últimos años? Creo que iniciamos con un precio de 0.10, luego estaba de 0.20, y de 0.20, si mal no recuerdo, directamente subió a 0.50, ¿no es cierto? No hubo 0.30 ni 0.40. Entonces, si usted quiere ver el crecimiento, por ejemplo, usted puede determinar aquí cuál fue la tasa de crecimiento. A ver, vamos a ver. Para calcular cuál fue la tasa de crecimiento en el precio del pan, no sé en qué año estaba el 0.20 y en qué año estaba 0.10. Entonces aquí nos dice que el crecimiento del precio del pan ha sido del 100%. Y aquí del 150%. Entonces aquí usted puede calcular un promedio y saber y utilizar esa tasa para el crecimiento. Un promedio. Entonces ya vas a tener un parámetro más o menos cuál podría ser tu tasa de crecimiento. ¿Estamos? En este caso es 125%. ¿No? Entonces así podemos ir utilizando ciertas variables de mercado que los puedo utilizar para determinar estas tasas. ¿Estamos? Sí, Licen, gracias. Perfecto. Sin dejar de lado lo que son también el precio de la competencia, ¿no? Eso también hay que tomar en cuenta, porque nosotros si estamos ingresando con un producto similar a la competencia, no podemos cobrar más, ¿no? Salvo y cuando sea un producto diferenciado de lo nuestro. Bien, entonces ya sabemos que el ingreso es precio por cantidad. Ahora, si ustedes quieren calcular el precio en sus proyectos, ¿cómo determinarían? En este caso me lo dan el precio y me la dan la cantidad. Pero hablemos primero del precio. ¿Cómo podría obtener el precio para mi proyecto? Costos más un margen de ganancia. Muy bien. Lo que primero que tendría que saber es cuáles son los costos unitarios de producción. Y el costo unitario de producción, no olvidemos que está compuesto por materia prima, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, o los insumos. Vamos a asumir que la materia prima directa, o sea, a ver, ¿qué necesito de materia prima para la producción de, no sé, pues, salteñas, digamos? ¿Cuál es la materia prima?
la harina, el jigote, ¿no es cierto? Entonces todo eso vamos a imaginar que puede ser por ahí, no sé, unos 2.5 bolivianos, digamos, ¿no? Mano de obra, el que le va a hornear, el que va a hacer la cocción de las salteñas. ¿Cuánto cobran por día? Y eso dividimos, podemos dividir entre la cantidad de salteñas que puede hornear por día, y vamos a determinar el costo unitario de producción. En este caso de la mano de obra, que por ahí pongamos lo que sea 1.50, digamos, ¿no? Y los insumos, va a ir en una cajita de cartón, va a ir forrado con papel madera, no sé, algo por ahí, y eso pongamos que sea 0.50. Entonces aquí estamos hablando que el costo unitario de producción de una salteña, en este caso va a ser 4.50. ¿Ok? Ahora, como ya conozco el costo unitario de producción, ahí justamente su compañero decía, aquí le voy a agregar un margen de contribución. Vamos a asumir un margen de contribución más o menos del 50%. Quiero ganar un 50%. Ahí está. Entonces, ¿cuál sería su precio de venta? ¿Cuál debería ser el precio de venta? A ver, hagan sus cálculos, operaciones. ¿Cuánto sería? Calculen, agarren su calculadora, la computadora, lo que tengan. $13.50, dicen. 13.50. ¿Quién da más? ¿Está bien ese precio? A ver, veamos. Ingreso. Vamos a asumir que estamos comercializando 25 salteñas. ¿A un precio de venta de cuánto? De 3.50, ¿no? ¿Cuánto sería su ingreso? Al vender 25 salteñas, 25 por 13.50. 3.50. Ah, Está con 50 ahí, solamente la visualización no está. Ahí está. 337.50. Ese sería su ingreso. A esto lo vamos a restar lo que son los costos de ventas, ¿no? Los costos de ventas. En este caso, ¿cuánto me costó producir la cantidad que estoy vendiendo? Estas 25 unidades que estoy vendiendo, me costó producir ¿cuánto? Sabiendo que 4.50 es el costo de producción, entonces va a ser de 112.50. Por lo tanto, mi margen bruto va a ser de ¿cuánto? 300, bueno, ingreso menos costo de ventas. Estamos hablando de 225. Ese es el margen bruto. Y si lo llevamos a términos porcentuales, debería ser 50%, porque eso es lo que queremos, ¿no? Eso es lo que estamos buscando. Entonces, a ver. Margen bruto dividido entre 337.50. No. 66.67 sale el margen. Estoy teniendo un margen por encima de lo que habíamos establecido. Entonces, eso significa que el precio de 13.50 no es lo correcto. ¿Cuál sería el precio correcto?
No olvidemos que tiene que ser un margen de 50%, ¿no? Esto tiene que ser exactamente lo mismo a esto. Entonces, ¿cuál sería el precio correcto? 6.75 dicen. Lo que pasa es que hace rato sumé 4.50 2 veces. Ya, entonces 6.75, a ver. 6.75. No. Mi objetivo era 50, tenemos 33.33%. ¿Cuánto sería? $9 Lice. A ver, veamos 9. Sí, había sido 9. ¿Cómo obtuvo ese 9? ¿Cómo ha llegado a obtener ese 9? Si el margen de costo es el 50%, le sumé lo mismo al 450, el doble es 9. Ya. Por esa parte ya está bien. Pero ¿qué pasaría si fuera 30%, digamos? A ver. Si fuera 30%, ¿cuánto sería? Si fuera el margen de contribución 30%, ¿cuánto debería ser el precio? $6.50. No, casi estamos cerca. ¿Cuánto? ¿Nada? No, Lice, no entiendo por qué. O sea, cómo está calculando el precio. No sé cómo están calculando ustedes. Eso, ustedes me están dictando esto. No, yo estaba calculando el costo unitario de producción por el margen, o sea, por 1 más el margen de contribución, pero con ese cálculo no da el 50%, ¿no? Ah, ya usted está haciendo precio de venta igual el margen de contribución. Costo unitario de producción por 1 más el margen de contribución. Eso está utilizando, ¿no? Sí, le dicen eso. Entonces sería, por ejemplo, 4.5 por 1 más el 30%. Y ahí sale, ¿cuánto? 5.85, ¿no? Entonces, si esto fuera el precio, nuestro margen estaríamos por 23.08.
¿no? Entonces no estaríamos en el precio correcto. Entonces, ¿cómo determinamos el precio correcto? El precio de venta se obtiene el costo unitario de producción dividiendo entre 1 menos el margen de contribución. No olvidemos que el margen de contribución unitario es aquel margen que queda para cubrir costos fijos y otros costos, pero ya después de haber cubierto esto de aquí. Es lo que tiene que quedar después de haber cubierto el costo unitario de producción, ¿no? Ese es el margen de contribución, ese es el concepto del margen de contribución unitario. Es lo que queda después de haber cubierto costo. Entonces aquí está quedando 23%, 0.08, después de haber cubierto los costos de ventas, después de haber cubierto costos de ventas. Pero mi objetivo no era 23, sino que es 30. Entonces la manera correcta de determinar es esto acá. Entonces si hacemos esa operación, fíjense, vamos a colocar igual. Aquí igual, dice costo unitario de producción 4.5 dividido entre ¿qué? Entre 1 menos el margen que es el 30%. Cerramos paréntesis y le damos enter. Fíjense que el precio es 6.43. Entonces vamos a ver si esto es correcto. Sí, ahora sí, ¿no? 30%. 30% es lo que queda después de haber cubierto costos de ventas. Y esto nos va a servir para poder cubrir costos fijos, costos financieros, que serían los intereses, impuestos y utilidad por ahí para los accionistas se cubieron. ¿Estamos? Si usted quería 50%, pues 9, como justamente uno de sus compañeros dijo, lo multipliqué por 2, ¿no? Claro, porque el 50% estaba fácil, ¿no? Ahora, si usted quiere 60, debería ser 11.25. ¿Estamos? ¿Queda claro? Sí, listen. Perfecto, anótense esto, ¿no? No se olviden. Muy bien. Ahora sí, ya tenemos el precio de venta. Ahora quiero determinar el precio de venta facturado. ¿Cómo podría determinar el precio de venta facturado? ¿Cuál sería ese precio? Se le suma el porcentaje de impuesto. Ya, vamos a ver esto. Quiero determinar aquí. Quiero determinar el precio de venta facturado sabiendo que el IVA, débito fiscal, es, ¿cuánto es la alícuota? 13%. 13. 13%. Muy bien. Entonces, conociendo la alícuota del IVA, débito fiscal, ¿cuál sería el precio de venta facturado? ¿Y el ITE no se lo pone ahí? Ya, pongámoslo el ITE más 3%. Ahí está. Entonces, ¿cuál sería el precio de venta facturado? $13.40. 13.40. A ver, 13.40. Ya, vamos a ver. Si el precio de venta fuera facturado, sería esto de acá, ¿no? Entonces, aquí tendría que tener un ingreso bruto, si ustedes quieren, sería 25 por 13. Ya esto lo vamos a llamar el neto, ya después del IVA, sacado el IVA. Entonces esto sería esto por 1 menos el 13%, ¿no? 2.91. El ingreso neto debería ser ¿cuánto? 25 por el precio de venta. 281 y tengo 2.91. Entonces aquí lo estoy cargando por demás al cliente.
No olvidemos que tengo que tener un ingreso de 281. Debo llegar a esto. Al vender encima. Es decir, al aumentar el IVA, que es el débito fiscal, no debo obtener más ingresos, no debería aumentar mi ingreso. Lo único que tengo que hacer es cargarlo, el IVA, para que pueda cubrir al cliente, ¿no? Lo único que voy a hacer es cargárselo al cliente. Pero en este caso lo estoy cargando por demás al cliente. Entonces no es 1340. ¿Cuánto sería? $13,05. 13.05. No. La manera correcta, nuevamente, es de determinar tal cual estaba, ¿no? ¿Bien? Precio de venta facturado va a ser igual al precio de venta 1 menos el IVA. O bien, el precio de venta facturado va a ser igual al precio de venta por 1 más el IVA. Pero el IVA efectivo, no el nominal. ¿Sí? El IVA efectivo. Entonces, si hacemos esa operación, vamos a tener lo siguiente. Precio de venta 11.25 dividido entre 1 menos la alícuota. 12.93 es el precio correcto facturado. ¿Estamos? Al precio de venta no se debe incluir la alícuota del impuesto a transacciones. No se debe incluir esto. Y eso es lo común que escuchamos en el mercado, ¿no? ¿Cuánto es el precio? Tanto. ¿Cómo factura? Tanto. Lo incremento el 16%. Dicen, ¿no? ¿De dónde sale el 16? Del 13 más el 13. Eso no es lo correcto. Lo único que se debe agregar al precio de venta es el IVA, el débito fiscal, la alícuota del IVA. No el IT. El IT es compensado con, es decir, el IT se puede recuperar. ¿Cómo? Compensando con el impuesto a las utilidades, el IVA. Entonces, el IT es compensado con el IVA. El IVA es un pago anticipado del impuesto a las transacciones. Entonces, no puedo tener ese doble beneficio. Entonces, el ítem no se debe agregar al precio de venta. Estamos solamente el IVA débito fiscal. Les decía que podemos obtener de estas dos maneras. La primera que hemos hecho acá, o la segunda, pero en la segunda no olvidemos que aquí estamos tomando en cuenta el IVA efectivo. Y con seguridad a ustedes se les va a hacer un dato conocido, esta alícuota de 14.94%. ¿Recuerdan eso que alguna vez utilizaron? Esa es la alícuota del IVA efectivo. Entonces, fíjense, si usted quiere hacer precio de venta facturado, podría hacer precio de venta por 1 más el IVA efectivo. Y le va a salir los 12.93. Tiene algo más de decimales por si acaso. Tiene algo más de decimales. Ya aquí, fíjense, no tiene mucho decimal. Entonces, si usted agarra esto, posiblemente tengas una pequeña diferencia aquí. Por ejemplo, si yo agarro esto, seguramente voy a tener alguna pequeña diferencia. ¿No? No se nota. Ah, sí, aquí se nota, fíjense, se nota. ¿No? Pero si yo agarro esto de aquí, no, está exacto, ¿no? Ese es por los temas de los decimales. ¿Okay? ¿Y de dónde sale esto 14.94%? Eso se obtiene de la siguiente manera. El IVA dividido entre 1 más el IVA. De esa manera obtenemos esa tasa efectiva.
Fíjense, va a ser igual al IVA, 13%, dividido entre 1 más el 13%. ¿Qué pasó? A ver. Ahí debe ser menos, vamos a ver. Sí, menos. En vez de más era menos. Entonces aquí corrección. Entonces, menos. ¿Sí? De esa manera se obtiene esta tasa efectiva. Fíjense que esta tasa tiene decimales, es por eso. Entonces, si usted utilizara con todos los decimales, pues le va a salir tal cual está. Fíjense, ya desapareció los decimales. ¿No? Esa es la manera correcta de determinar el precio de venta factura. O sea, cualquiera de los dos, pero tomando en cuenta que si utilizan esta primera operación, utilicen el IVA efectivo. ¿Estamos? Sí, listen. Muy bien. Entonces, de esa manera ustedes obtienen el precio en sus proyectos que tienen que desarrollar. ¿Estamos? Con todo esto, vamos a continuar con el desarrollo de nuestro proyecto. Bien, entonces vamos a poner los ingresos proyectados. Los ingresos proyectados. Vamos a poner la misma en el detalle. Unidad de medida. Año 1 al año 5. Ahí está. Primero vamos a estar la cantidad, luego el precio. ¿Le parece? ¿Qué tenemos para cantidades? A ver, tenemos una información aquí, un cuadro, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a traer esto. Ahí. Unidad de medida. $28,000. Bueno, Unidad por galpón, ¿no? $28,000 pollitos hay en un galpón, o cabe en un galpón en este caso. 28,000 pollitos es el que cabe en un galpón. Esa es la capacidad máxima, ¿no? Mortalidad. Unidades por galpón. Nos dice que la mortalidad va a ser del 7%. Entonces aquí es donde vamos a aumentar una tasa de mortalidad. Entonces de los 28,000 pollitos que ingresamos a un galpón, hay una tasa de mortalidad en promedio del 7%. No siempre trabajamos con promedio porque nunca va a ser exacto, ¿no? Va a depender de los factores climáticos, frío, calor, ¿no? Cuando hace demasiada calor, los pollitos, pues, mueren. Entonces, hay que tener una temperatura estable en frío de la misma manera. ¿Ok? Entonces, en promedio, más o menos, la tasa de mortalidad es el 7%. Entonces, de los 28,000 pollitos, ¿cuántos llegarían a
a morirse. Sería el 7% de 28,000. Estamos hablando de 1,960 pollitos por año estarían desechándose por muerto. ¿Estamos? De cada galpón en este caso, ¿no? Estamos hablando de cada galpón. En cada galpón caben 28,000 pollitos, de los cuales un 7% son considerados con mortalidad. ¿Cuánto sería mi producción neta, en otras palabras? ¿Cuánto serían los pollitos que estarían disponibles para la venta, si ustedes quieren, por galpón? Los 28,000 pollitos menos la mortalidad, ¿no? Estamos hablando de 26,040 pollos. Eso es lo que tendría que llegar al ciclo de comercialización. ¿Estamos? Ahora, ¿cuántos galpones tenemos? 8. Galpón por año. Entonces, tenemos 8 galpones. Entonces, vamos y traemos esa información. Tenemos 8. No se incrementa. ¿Podemos construir más? Eso va a depender seguramente de la demanda, ¿no? Del mercado. Si el mercado demanda más pollitos, pero más carne de pollo, entonces podemos ampliar nuestro galpones para almacenar o para producir más pollitos para engorde. ¿Okay? Entonces, hay 8 galpones. Por lo tanto, el ciclo de engorde al año, es decir, ¿cuántas veces se puede renovar los pollos en un año? Porque el pollo no es que entra en enero y sale en diciembre. Hay un ciclo de periodo. ¿Cuál es el ciclo? 5.5 ciclos. Veces. Eso significa que en un año se renueva 5.5 veces. ¿Entienden esa parte? ¿A qué se refiere con eso? ¿Se entiende o no se entiende? En promedio, los pollitos, desde los pollitos pequeñitos hasta que estén listos para su comercialización, deben pasar no más de 2.18 meses. ¿Alguien conoce el criadero de pollos? ¿Cuál es el tiempo que tardan para ser comercializados? Está entre 2 meses, ¿no? Entonces, fíjense, 2 meses y algo es lo que se demora en vaciar todo el galpón y volver a ingresar los pollitos. Y eso se hace 5.5 veces en el año. ¿Estamos? Por lo tanto, ¿cuánto sería la cantidad? La cantidad de producción. ¿De cuánto estamos hablando? Sería 26,040 pollos por 8 galpones y por el número de veces que se renueva, que es 5.5 veces. Estamos hablando de 1,145,760 pollos en un año. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Perfecto. Ya tenemos entonces la cantidad. La cantidad de pollos que vamos a comercializar en un año.
Vuelvo a repetir, el supuesto para evaluar proyectos es lo que se produce, se vende. En este caso, lo que producimos, vendemos en su totalidad, ¿no? Que son 1.145.760 pollos. Esa es la cantidad de pollos que producimos y comercializamos. Ahora vámonos con el tema de los precios. ¿Cuál es el precio? Precio. ¿Cuál es el precio de venta? Dólares. Unidad, ¿no? Por unidad. El primer año es de ¿cuánto? 2.8. 2.8 dólares. Ahí está. Para el segundo año, esto va a tener una tasa de crecimiento de ¿cuánto? 5.40%. Ya, lo voy a traer la tasa. No olvidé traerlo, pero no hay problema. Entonces vamos a traer la tasa de crecimiento del precio. 5.40%. Ahí está. 2.951. Sale con varios decimales, ¿no? Vamos a volver al caso si nos pide redondear o no. A ver. Precio 90% facturado. Dicen nota, redondear a un solo decimal. Entonces nos pide que redondeemos a un solo decimal. Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a redondear a un solo decimal. Redondear a un solo decimal no significa que yo tengo que simplemente quitar la visualización de los decimales, ¿no? No es lo mismo, ¿ok? Porque si usted aumenta la visualización, sigue habiendo más decimales. Entonces, cuando me piden redondear a un decimal, lo que tengo que hacer es redondearlo verdaderamente. Redondear a un decimal. Bueno, 1, ¿no? 2, 1. Fíjense, ahí está un solo decimal. Por más que usted aumente, no hay más decimales. Mira. Vamos por demás. 3.2. No hay más decimales. Por más que usted quiera, va a salir 0, 0, 0. ¿No? Esa es la manera correcta de redondear. Y no olvidemos que no es para 5, son 6 años, ¿no? Son 6 años, miren. Entonces nos falta un año. Pero esto no es problema. Esto es Excel, así que se puede hacer la forma más rápida y sencilla. Y ya está. Ya está para los 6 años. Eso es lo bonito de trabajar en Excel, ¿no? Imagínense eso hacer en cuaderno. Muy bien, ya lo tenemos el precio de venta. Por lo tanto, ahora recién estoy en condiciones de ¿qué? De determinar el ingreso. Ingreso. ¿A qué va a ser igual el ingreso? El precio por la cantidad. Dólares por año. Entonces esto va a ser igual. Precio por cantidad. No hay dónde perderse. Y ahí lo tienen. ¿Quedó claro? ¿O hay alguna pregunta? Todo claro, Lisa. Muy bien. Ya tenemos el ingreso. Ahora vamos a continuar con el caso. ¿Qué más podemos desarrollar? A ver. Vamos a guardar. Siempre acostúmbrese a guardar cuando están trabajando en Excel. Por ahí hay un corte como en el anterior, ¿no? Más bien, yo había guardado minutos antes que hubo el corte. Porque si no, se hubiera eliminado todo lo que hemos trabajado. Entonces, en sus evaluaciones,
Tengan mucho cuidado, siempre acostúmbrense a guardar cada 5 minutos. Porque imagínense que estén terminando su evaluación después de 4 o 5 horas de desarrollo y les juega una mala pasada, que se les caiga el internet, bueno, la energía, y no se guardó el archivo y les va a tocar hacer todo de nuevo. Entonces, para que no nos suceda eso, hay que siempre acostumbrarse a guardar cada 5 minutos. ¿Estamos? Bien, vamos ahora con los costos. Dice. Costos variables y fijos de funcionamiento. Los costos de producción representan 65% sobre los ingresos anuales generados por el establecimiento. 80% facturado. Gastos administrativos y generales. Los gastos administrativos representan 15% sobre los ingresos anuales generados por el establecimiento. 60% facturado. Y comercialización, 5%. Entonces, fíjense, los costos de producción, gastos de administración y comercialización son del 15 y 5%. Entonces, eso es lo que vamos a calcular. Entonces, vamos a abrir una nueva hoja. Voy a aprovechar esta misma hoja. ¿Estamos? Vamos a mover, crear una copia, mover al final. Entonces, esto va a ser el cuadro de costos y gastos. Costos y gastos. Entonces, aquí. Costos y gastos. Proyectados. Listen, no se ve el Excel que está trabajando. ¿No se ve? A ver. ¿Se quedó en el PDF? Sí, se quedó en el PDF. Ahora sí, ¿no? Ya se ve, sí. Perfecto. Entonces, ahora vamos a abrir una nueva hoja que se llama costos y gastos proyectados. ¿Estamos? Entonces tenemos 3 tipos, ¿no? De costos. Producción, administración y comercial. Entonces aquí costos de producción. Costos de producción. Gastos administrativos. Y gastos comerciales. Nos dice que los costos de producción representan 65, 15 y 5. 65, 15 y 5%. ¿De quién? De los ingresos. Entonces, sobre los ingresos. Entonces, sobre los ingresos. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo único que nos toca hacer es sacar estos porcentajes de los ingresos. Costos de producción, vamos a copiar aquí. Ahí está. Esto va a ser dólares, la unidad media, dólares año. Entonces, 65%. Vamos a inmovilizar columna nomás, ¿no? Columna por el ingreso que es de 3.208.128. Esto inmovilizo fila. 1, 2. Entonces, replicamos esto abajo y a la derecha. Y ya tenemos proyectado tanto los costos de producción, administración y comercialización. Si quieren, lo podemos colocar total. Vamos a ver para qué nos puede servir eso. Creo que no nos va a servir, pero a ver, calculemos. Ahí está. ¿Vamos bien? Sí, listen. Perfecto. Ahora,
La pregunta seguramente que ustedes están haciendo es ¿cómo yo puedo determinar estos porcentajes para mi proyecto? ¿Cómo podrían determinar? Por ejemplo, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer el de los gastos comerciales, ¿les parece? Lo que ustedes sí tienen que conocer bien es cómo está compuesto los costos de producción, ¿no? Los costos de producción está compuesto por qué? Materias primas, mano de obra y En depreciación de maquinaria. materia ¿Entra o no? prima, materia prima, dependiendo cómo va a ser el tipo de presión que vamos a tener. Si va a ser línea recta, no. Pero si va a ser por horas trabajadas o por horas producidas o por unidades producidas, sí debería ingresar, ¿no? Materia prima, mano de obra y los insumos, que serían los costos indirectos de fabricación. ¿Correcto? Como ese rato lo hicimos, ¿no? ¿Recuerdan ese rato cómo lo hicimos? Por ejemplo, creo que habíamos ya recordado un poquito. Materia prima, a ver. Materia prima. Ya que lo tenemos aquí. Habíamos puesto cuánto. No sé, podemos poner un nuevo dato. Vamos a imaginar que es 0.75 materia prima, mano de obra 0.50 y 0.20 de costos fijos. Entonces, si nosotros sumamos todo esto, es de 1.45. ¿Estamos? 1.45. Ese es el costo unitario. Costo unitario de producción. Y si queremos saber el costo de producción total, esto de aquí tendríamos que multiplicar por qué? Por la cantidad, ¿no? Que son 1.145.760. 1.661.000. Entonces, lo que tengo que preguntarme, este 1.665.352, ¿qué porcentaje representa de los ingresos? De estos ingresos, 3 millones. Entonces, fíjense, podemos dividir. Es decir, esto dividido entre los ingresos, que son 3 millones, representa un porcentaje. Si ustedes quieren, estamos haciendo un análisis vertical, básicamente. Estamos determinando la proporción que representa, en este caso, costos de producción en relación al ingreso. 52%. Entonces, aquí ustedes colocan 52%. Y lo mismo que tendrían que hacer gastos administrativos, ¿no? En gastos administrativos, por ejemplo, ¿qué ítem van a tener? Nuevamente, ahí pueden poner detalle, el valor, ¿no es cierto? Si ustedes quieren el valor mensual, después el valor anual. Dentro de los gastos administrativos, ¿qué tienen? Planilla administrativa. Material de escritorio, la planilla del personal administrativo. Imaginemos que el material de escritorio mensual es de 500, pongámoslo. Anual, ¿cuánto sería? 500 por 12. 6.000. 6.000. 6.000, ¿no? Planilla administrativa, imaginemos que sea 5.000. 60.000. 60.000. Por ahí seguros. La prima de seguro mensual de $100 al año, $12.000. Servicios. O 1.200, no 12.000, ¿no? Servicios básicos, material de limpieza, etc. Entonces van calculando, imaginemos que aquí van a tener un total de más o menos 600.000, digamos, ¿no? $600.000. Entonces esos 600.000 ustedes nuevamente dividen entre el ingreso. Entonces aquí 600.000, que sería del primer año, y eso dividimos entre el ingreso.
que sería un porcentaje del 19%. Y ese ya pone el 19%. Y con eso ya pueden ir proyectando para los siguientes años. Si quieren hacer todo este mismo cuadro para cada año, también lo pueden hacer, no hay problema. Pero la forma más fácil es llevarlo a términos relativos, es decir, a los porcentajes, y con ese porcentaje ustedes pueden proyectar para los siguientes años. Es decir, van a mantener el mismo porcentaje de gastos administrativos en relación al ingreso. Si aumenta el ingreso, va a aumentar los gastos de administración, producción y comercialización, ¿no? Porque estamos relacionando en función al ingreso. ¿Estamos? Esa es la manera, una de las maneras para determinar el costo y los gastos. Pero si ustedes quieren determinar para todos los años como esta manera, lo pueden hacer y ya lo van a tener, no hay problema. ¿Quedó claro esta parte? Sí, ¿no? Bien. Esto lo voy a borrar para que no lo pueda confundir. ¿Estamos? Entonces ya tenemos los costos y gastos proyectados. ¿Qué más nos falta? Vámonos a la hoja de la información. Ya tenemos producción, gastos. Ahora vamos a hacer los cuadros de depreciación. ¿Quiénes se deprecian? Los bienes, los activos fijos. Y vamos a amortizar las inversiones diferidas, ¿no? Entonces, vamos a abrir una nueva hoja. Si quieren esto, vamos a copiar y pegar. Mover, crear una copia. ¿Qué está sucediendo? No quiere. Los nombres que también estaba generando un problema. Dicen otra vez se quedó en el PDF. Otra vez se quedó en el PDF. Ahora sí. Sí, ahora sí. Depreciación. A ver. ¿Qué bienes tenemos para depreciar? Terreno no se deprecia. Los galpones sí, equipamiento, instalaciones, maquinaria, vehículos, muebles y equipo de computación. Todo lo demás. Ahí está. Vamos a colocar el valor. Vamos a colocar la vida útil. ¿Cuántos años de vida útil tienen los bienes? Y el porcentaje de depreciación. Y aquí ya iniciamos con el año 1. Hasta el año 6, ¿no? 5, 6 y finalmente los valores, digo, valor. Ahora sí. Estos valores que están aquí, ¿estos son los valores depreciables o no? ¿Qué creen? Sí, son ¿O tenemos que quitarlo algo? crédito fiscal. Hay que quitarlo, ¿no? Porque no son los montos depreciables esto aquí. No son montos depreciables estos. ¿Por qué? Porque nos dice que son 100% facturados. Entonces hay que quitarlo el IVA, crédito fiscal. Entonces, más o menos, si ustedes gustan,
es que yo les diga, por ejemplo, se compró un vehículo a $25,000. Entonces, ¿cuál es el valor del vehículo que va a ingresar contablemente? Si usted hace su transacción o su asiento diario, sería seguramente vehículo. Como ha sido facturado, va a haber un IVA crédito fiscal. ¿Y cómo se pagó? Vamos a asumir que ha sido en efectivo. Entonces, ¿cuánto se pagó? Se pagó 25,000, ¿no? Se pagó estos 25,000. Salió de caja valor de 25,000. Pero de los 25,000, ¿cuánto realmente es el valor del vehículo y cuánto es el valor del IVA crédito fiscal? A esto lo tenemos que sacar el 87%, ¿no? Aquí siquiera vamos a poner la alícuota del IVA. Es 13%. Entonces, a esto es lo que tengo que restar el 13%, que sería 21,750. Por lo tanto, el IVA crédito fiscal sería el 13% de 25,000. Y ustedes saben muy bien que debe, con el haber, debe cuadrar, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, vehículo más crédito fiscal nos va a dar 25,000. Y el lado derecho, que es efectivo, 25,000. Entonces, debe haber esta cuadrada. ¿Estamos? Entonces, el monto que sí se debe depreciar no es 25,000, sino 21,750. ¿Queda claro? Sí, Licen. Muy bien. Pero eso va a suceder siempre y cuando que sea 100% facturado. 100% facturado. Pero ¿qué pasaría si solamente me dijeran, no es el 100% facturado, sino el 80%? Solamente el 80% del valor se facturó de la compra. ¿Cómo podría hacer esa operación? Porque el IVA crédito fiscal ya no sería el 13% de 25,000, sino sería el 13% de ¿qué? Del 80% del valor de toda la compra. Entonces, ¿cuánto es el valor de la compra del 80%? 25,000 por de 20,000 sería entonces. Entonces, esto tendría que ser de 20,000. ¿Estamos? Sí, Licen. Perfecto. ¿Y cuánto sería el valor del vehículo ahora? $17,400. Perdón, 22,400. Licen, una pregunta. A ver. Si solo se factura el 80%, contablemente solo podemos representar el 80%, ¿no es cierto? Pero eso es lo que costó el vehículo. Sí. Lo único, yo pagué 25,000. Pero no me facturaron por 25,000, me facturaron solamente el 80% del valor. Yo pagué 25,000 a la concesionaria. Claro, contablemente es como si hubiese pagado 20,000, pero en mi flujo son 25. ¿Cuál de los dos precios tomo para el cálculo? Y normalmente sucede eso, ¿no? Que una parte nos facturan y otra parte no nos facturan.
Pero si usted es exigente, puede pedir que se haga retenciones, ¿no? Que es otro tema de tratamiento. ¿Ok? Pero no nos vamos a meter en ese lío de retenciones. Solamente vamos a trabajar con facturas. ¿Ok? Entonces, a ver, para calcular el valor del vehículo, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. A ver, sabemos que 20,000 es facturado y el saldo no es facturado. Pero igual yo pagué por el vehículo, ¿cierto? Porque de mi flujo, de mi caja va a salir 25,000. Y no se olviden que ustedes debe cuadrar por paridad contable, ¿no? Por ecuación contable. El debe cuadrar por doble partida, así creo que le llaman los contadores, ¿no? Entonces, a ver. A estos 20,000 lo restamos, lo que quitamos el IVA, que sería 17,400. ¿Estamos de acuerdo? A los 20,000 le hemos Sí. quitado el IVA, el 13%, 20,000 menos 2,600 tendría 17,600. Pero si yo sumo el debe, si yo sumo estos dos y comparo con esto, no cuadra, pues, ¿no? Ya no hay doble partida ahí. Ahí desaparece la doble partida. ¿Cuánto estaría sumando? 20,000. 20,000 y aquí tengo 25,000. Falta 5,000. Para que pueda cuadrar, lo tengo que sumar los 5,000 restantes, más los restantes, que sería 25,000 menos 20,000. Entonces, el valor del vehículo es 22,400. Ese es el monto depreciable, si ustedes quieren. Ahora sí, si ustedes suman, debería haber, por doble partida, tienen que cuadrar. ¿Vamos? Pero fíjense que tuve que tener un cálculo auxiliar, ¿no? Para llegar a esto. Entonces, ¿cómo yo podría hacer de manera directa? Vamos a tratar de hacer aquí. A ver. Voy a borrar esto. Aquí, fíjense. Digo, si este es el valor de la compra, ¿no? Este valor de la compra por el porcentaje facturado, a ese lo voy a quitar el IVA. 1 menos el 13%. ¿Correcto? A ese monto. Pero a ese monto lo tengo que sumar la diferencia que no es facturada. Entonces, más a este monto por 1 menos el porcentaje facturado. Y ahí tenemos los 22,400 que habíamos llegado antes, ¿no? Y ahora sigue con el 25. ¿Qué pasa si es 100%? Vamos a llegar a la original que teníamos. 21,750, 21,750. 0% facturado. No hay IVA. 0 IVA. Y 25,000 funciona, ¿no? Entonces hay que tratar de buscar la manera de cómo pueda funcionar el modelo. Pues que corra el modelo. Es simplemente con cambiar el porcentaje de facturación. ¿Estamos? Aquí va a seguir cuadrando 25 y 25. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que vamos a aplicar aquí. ¿Estamos? Entonces decimos, a ver, construcción de galpones es un valor de 360,000. ¿Será que eso es facturado 100%? Entonces vamos a multiplicar por el porcentaje facturado, que en este caso creo que sí es el 100%. 100%, ¿no? A eso lo tenemos que quitar el IVA, que es el 13%, crédito fiscal. Cerramos paréntesis. Ahora, si en caso fuera facturado simplemente una parte del valor de la compra, entonces lo tengo que agregar, es decir, sumárselo el porcentaje que no está facturado. Entonces, nuevamente me voy a inversiones, 360,000 por 1 menos el porcentaje facturado, que es 100%. Cerramos paréntesis, damos enter. Y con eso ya nosotros podemos replicar para los demás. Entonces ya todos están restados el crédito fiscal. ¿Estamos? Que están listos para hacer montos depreciables. Una vez que tenga ese importe, ahora lo que tengo que traer es la vida útil. Es la vida útil de cada uno de los bienes. En este caso, construcción de galpones, 40 años, equipos para galpones, 8 años, instalaciones, 8 años, equipo de computación, 4 años, ¿no?
¿Qué porcentaje van a perder valor en cada uno de los periodos? 2.5. 12.5, 12.5, 12.5, 20% vehículos, muebles 10%, equipo de computación 25%. ¿Eso qué significa? Que todos los años van a perder el valor, el mismo porcentaje. ¿Sí? Ahora entonces lo que me toca calcular es cuál es el valor de depreciación de cada uno de estos ítems. ¿Cómo podemos calcular eso? ¿Cómo calculamos? Dicen, se le va restando la depreciación el porcentaje cada año, ¿no? A lo... Hay dos maneras, ¿no? Uno es, la depreciación se puede obtener, la primera, el monto dividiendo entre la vida útil. Por ejemplo, aquí sería 313.200 dividido entre 40. Esa es una opción. La otra opción sería depreciación, también sería igual al monto por el porcentaje de depreciación que pierde valor cada año. Entonces, sería entonces 313.200 por 2.5. Cualquiera de los dos, fíjense que sale exactamente el mismo valor. ¿Estamos? Entonces, cualquiera de los dos pueden utilizar. Pero con la única diferencia que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. ¿Cuidado en qué? Por ejemplo, equipo de computación tiene una vida útil de 4 años. Y aquí yo voy a depreciar para 6 años porque esa es la vida del proyecto. Eso significa que equipo de computación simplemente tengo que depreciar hasta el año 4, ¿no? Hasta aquí. Y de aquí para aquí no va a tener depreciación, va a ser 0. Salvo y cuando yo pueda renovarlas o puedo darlos de alta nuevamente. Pero para ello tengo que llamar a un profesional experto en el área que me pueda hacer un evalúo y volverlo a activar. Entonces es otro tratamiento. Entonces para evitar esos problemitas que por ahí, por temas de tiempo y todo lo demás, yo pueda estar depreciando para los siguientes o para los 6 años, sin que corresponda, porque no corresponde, porque simplemente me dice para 4. Entonces, para evitar eso, vamos a utilizar una función lógica, que lo vamos a hacer lo siguiente. Ya sabemos que la depreciación se puede calcular de dos maneras, ¿no? Entonces, vamos a utilizar una función lógica y decir lo siguiente. A ver, bueno, aquí vamos a colocar los años de depreciación. No puedo utilizar estos porque tiene letra y número, ¿no? No se puede, tiene que ser simplemente números. Entonces, vamos a ponerlo aquí, formato de números. 6. Ahora sí. Entonces digo, si el año de depreciación, vamos a replicar abajo y a la derecha, entonces abajo no, a la derecha sí, significa 2 veces inmovilizar. Si el periodo de depreciación es menor o igual a la vida útil replicamos abajo, a la derecha no, entonces 3 veces, ¿no? Si el año de depreciación es menor o igual a la vida útil, ¿se debe hacer el cálculo o no? ¿Se debe hacer la depreciación? Sí, pues no, porque la vida útil es 40 años. Durante 40 años puedo depreciar.
Y del 1 al 6 está dentro de los 40 años. Entonces, se debe hacer el cálculo. Y nuevamente el cálculo. ¿Cómo se debe hacer? Dos maneras. Monto dividido entre la vida útil o monto multiplicado por el porcentaje de depresión. Entonces, vamos a hacer la segunda. Monto multiplicado por el porcentaje de depresión que pierde valor todos los años. Caso contrario. Caso contrario. Si el periodo de depreciación es mayor a 40, no debería hacerse el cálculo de la depreciación. Como en este caso, si 6 es mayor que 4, no corresponde la depreciación. ¿Cuánto debería colocar? Un valor de 0, ¿no? Valor de 0. Entonces, como que me coloque 0. Ya está. Como ustedes pueden ver, ahora lo único que tengo que hacer es replicar abajo y todo sobre la derecha. Y ustedes podrán ver que no corresponde depreciación, por ejemplo, de equipo de computación para los años 6, 5 y vehículo tampoco para el año 6, porque tiene una vida útil simplemente de 5 años y 4 años, ¿no? Para eso me sirven las funciones lógicas, ¿no? ¿Cómo va el taller ahí? Ni tanyeca, ni de yequeo, ni plato. Ahora vamos a calcular el valor libres. ¿Cuánto vale contablemente estos bienes? Yo pensé que te ibas a perder 3 días, sí. No, iba a tener que vender tus otros Suzuki. ¿Alguien está con micrófono, por favor? Un cuadro atrás. Entonces vamos a calcular el valor contable al final del año 6. Entonces decimos, el monto menos la depreciación acumulada. La depreciación acumulada va a ser la sumatoria de la depreciación del año 1 al año 6. Fíjense, contablemente, los galpones al final del año 6 tienen un valor de 266.220. Contablemente, posiblemente eso no sea su valor de mercado, sea mucho más o sea mucho menos, dependiendo del deterioro, ¿no? Vehículos contablemente no tiene valor. Equipo de computación de la misma manera. No tienen valor contable. Contable, no valor de mercado. Valor de mercado seguramente tiene el vehículo. Entonces, para volverlo a activar, tenemos que hacerle un revalú con un experto en el área y volverlo a activar para volver a depreciar. ¿Estamos? Muy bien, ya tenemos entonces las depreciaciones. Ahora lo único que nos toca es, o nos falta calcular son los totales, ¿no? Los totales. Total. Ahí está. Y hacemos exactamente lo mismo para la depreciación. Esto es cuadro de depreciación. Libros fijos. Ahora voy a hacer exactamente para la amortización. Cuadro de amortización, de la inversión diferida. Y ya está. ¿Cuáles son los ítems? Nos vamos a inversiones. Aquí tenemos los ítems. Copiamos. Pegamos. Esto no nos sirve. Nos dice que no son facturados, así que todos van a ser entonces amortizables. No son facturados estos, entonces 100% amortizables. Dice que vamos a amortizar en 4 años.
¿no? 4 años. Como se amortiza en 4 años, significa que cada año va a perder valor el 25%. Ahí está. Entonces, de la misma manera, colocamos igual si el año de amortización es menor o igual a la vida útil. Entonces, si esto es así, que haga el cálculo. Haga el cálculo esto, que es el monto, por el porcentaje de amortización. Caso contrario, que me coloque 0. Con 250 abajo y a la derecha. Allá, aquí hay un valor de 0, por eso que no hay valor aquí, ¿no? Entonces hay que corregir aquí en datos. Aquí aumentamos un valor. Aquí faltaban los intereses, ¿no? Entonces, 4 años, 25%. Ahora sí, ahí está. Fíjense que simplemente estamos amortizando en 4 años. Es decir, en 4 años se termina de convertir en gasto la inversión diferente, ¿no? Y no hay valor de uso. Entonces ya tenemos cuadro de depreciación de los activos fijos, cuadro de amortización de la inversión diferente. Hasta aquí, no sé si alguien tiene alguna consulta. Todo claro, Lizel. Ahora vamos a ver, ya tenemos inversión, financiamiento, ingresos, costos y gastos, depreciación. Ahora vamos a hacer los impuestos. Creo que ese es el siguiente paso. A ver. Vamos a ver aquí. Tasa de descuento, vamos a ver luego, aquí, régimen tributario. Es el inversionista del presente proyecto para el análisis de viabilidad económica y financiera debe considerar todos los impuestos de ley, IVA 13%, IT 3% y IVA 25%. Entonces nos dice que apliquemos todos los impuestos de ley. Entonces lo que nos faltaría hacer ahora, nuestro cuadro impositivo. Entonces vamos a abrir una nueva hoja. Y aquí la vamos a llamar impuestos. Entonces, aquí. Aquí vamos a colocar análisis impositivo. Ahí está. Primero vamos a ver con el IVA débito fiscal. ¿Quiénes graban el IVA débito fiscal? ¿Las ventas o las compras? Las ventas. Las ventas. ¿Y las ventas son facturadas al 100% o un porcentaje? A ver. 90%. 90%. No facturamos el 100%. Entonces, 90%. Aquí está, ¿no? 90% facturado. Entonces, con esa información, decimos. Entonces, nos vamos a datos y tiene que estar esa información. Ventas, 90% facturado. Ahí como pueden ver. ¿No? 90%. Entonces, el IVA débito fiscal simplemente va a ser ventas en el año 0, no, a partir del año 1. A los ingresos, que son 3.208.000, lo vamos a sacar el 90%, que son simplemente facturados,
Y a ese 90% recién lo vamos a sacar el 13%, que es el IVA débito fiscal del 13%. 375.351. Hasta el año 6. ¿No? ¿Hay algo más de IVA? No hay, ¿no? Total IVA débito fiscal. Ahí está. Ese es el total IVA. Esto es lo que yo tengo que pagar a impuestos, ¿no? Ahora vamos con los créditos fiscales. ¿Quiénes graban crédito fiscal? Las compras. Vamos a poner aquí ingresos para que sean ingresos. Muy bien. Las compras. ¿Y qué tenemos? A ver, vámonos al enunciado nuevamente. Las inversiones creo que son facturadas 100%. 100% facturadas. Inversiones diferidas sin factura. Producción 80% facturado, 60% administración y comercialización 80%. 60-80. Entonces eso debemos buscar en hoja de datos. ¿No? 100% inversión fija, 80% producción, administración 60% y comercialización 80%. ¿Estamos? Entonces, aquí, inversión fija. Y costo de producción. Gastos administrativos. Y gastos comerciales. Inversión fija está en el año 0, ¿no? Es ahí donde generan IVA crédito fiscal. Entonces, colocamos igual. Nos vamos a datos, a inversiones. Ahí está el total. 710.000. Pero no olvidemos que estos 710.000 está incluido el terreno. Entonces, el terreno no se factura, sino que tiene otro tratamiento fiscal, que es el impuesto a las transferencias. Entonces, vamos a obviar el terreno. Entonces, menos 40.000. 710.000 menos 40.000. Estaríamos hablando más o menos de 670.000, ¿no? A ese monto es lo que tengo que multiplicar por el porcentaje que ha sido facturado, que en este caso es 100%, y por la alícuota que es el IVA crédito fiscal 13%. Es decir, tenemos un IVA crédito fiscal por todos los bienes por valor de 87.100. Este es a favor nuestro, ¿no? Y luego los costos de producción de la misma manera. Tengo aquí los tres costos, están juntos, así que agarro el primero. Eso tengo que replicar abajo de la derecha, va a estar correcto, por el porcentaje de facturación. 80%, abajo sí, a la derecha no, entonces 3 veces. Y recién multiplico por su alícuota y IVA crédito fiscal, esto sí, inmovilizo todo. Enter. Abajo y a la derecha. Y ya está. Y lo que nos toca ahora es sumar total crédito fiscal. Total IVA crédito fiscal. Ahí está. Ahora tenemos que hacer la compensación. Podemos tener saldo a favor del contribuyente. Y puedo tener saldo a favor de ¿qué? Del fisco, ¿no? ¿Cuánto es saldo a favor del contribuyente? Cuando tenemos más crédito fiscal. Muy bien. En este caso, en el año 0, tengo más crédito que débito. Entonces, tengo un saldo a favor del contribuyente. ¿Estamos de acuerdo?
Y eso me va a servir para compensar en el año siguiente, ¿no? ¿Sí? Sí. Pero en el mes siguiente, ¿no? En este caso, como estamos anuales, sí, para el año siguiente. Pero no olvidemos que este tipo de impuestos se pagan mensuales de acuerdo al último dígito del NIP, ¿no? Pero como estamos proyectando anuales, en este caso vamos a decir para la siguiente gestión, para el siguiente periodo. Entonces, decimos, ¿va a haber saldo a favor del contribuyente para compensar en el siguiente periodo? Sí. Si el total IVA crédito fiscal más el saldo a favor del contribuyente, lo voy a sumar, si estos dos son mayores que ¿quién? Que el débito fiscal. Si esto es así, entonces va a haber saldo a favor del contribuyente. ¿Y cuál va a ser el saldo a favor del contribuyente? El crédito fiscal más el saldo a favor del contribuyente menos el débito fiscal. Caso contrario, que me coloque 0, ¿no? 87,100. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Entonces, fíjense, el crédito es mayor que el débito en 87. Por lo tanto, ese 87 sirve para compensar en el año 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y esto replicamos. Para los años siguientes ya no hay saldo a favor del contribuyente. Como pueden ver, tenemos 290,000 de crédito y tengo 402,000 de débito. Por lo tanto, no hay saldo a favor del contribuyente. Por eso sale 0. Saldo a favor del fisco. ¿Cuándo va a ser saldo a favor del fisco? Cuando el débito es mayor que el crédito fiscal y saldo a favor del contribuyente. No digo, si este débito fiscal es mayor al crédito fiscal del periodo más el saldo a favor del contribuyente, entonces, si esto es así, va a haber saldo a favor del fisco, que va a ser igual débito menos crédito menos el acumulado, ¿no? Que es saldo a favor del contribuyente. Caso contrario, va a ser 0. Entonces, aquí no hay saldo a favor del fisco. En el año 1, simplemente 17,000 es lo que se debe pagar, porque el débito suma 375, crédito y saldo anterior suman en total 358. Es menor que 375. Entonces, simplemente pagamos la diferencia. Y esto podemos replicar para los siguientes periodos. Entonces, ya tenemos el saldo a favor del fisco. Luego también tenemos que sacar el impuesto a las transacciones. El impuesto de transacciones es el 3% de las ventas. Entonces, ingresos. Ingresos por el 100% facturado por el 3%. Y ahí tenemos el impuesto de transacciones. Habíamos dicho anteriormente que el impuesto de transacciones es compensado con el impuesto a las utilidades. Impuesto a las utilidades. Impuesto a las utilidades. Que por ahora no lo tenemos. Lo vamos a dejar en blanco. Y finalmente vamos a tener el IT por pagar. Si corresponde, ¿no? IT por pagar. IT por pagar. Que es el impuesto de transacciones por pagar. Si es que correspondiera. Pero para ello necesito el impuesto de utilidades. Entonces ya tenemos casi culminado el análisis impositivo, excepto estas dos columnas. ¿Estamos? Con ello ya estaríamos en condiciones de construir nuestro estado de resultado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No le hice el todo claro. Perfecto. Entonces vamos a construir ahora el estado de resultado. Entonces movemos, mover, crear una copia, mover al final.
Aquí vamos a tener el estado de resultado. Estado de resultado. Entonces vamos a eliminar esto. Ahí va. Ingresos. ¿Tenemos los ingresos? Del año 0 no hay ingreso en el año 0. El año 0 es la inversión. Entonces nos vamos a ingresar. Aquí no hay que hacer ningún tipo de cálculo. Simplemente es ir a traer la información. A esto lo restamos los costos de costos variables de ventas. Costos variables de ventas. ¿Tenemos esta información? Sí, ¿no? Que está en costos. 2.085.283. Eso se llama margen bruto. La diferencia, ¿no? Entre ingresos menos costo variable de ventas. Ahí está. A eso lo tenemos que restar los costos fijos operativos. Los costos fijos operativos. ¿Qué tenemos dentro de los costos fijos operativos? Tenemos gastos administrativos. Tenemos gastos comerciales. Tenemos el impuesto por pagar. Tenemos, si quieren, IVA por pagar. Impuesto por pagar, tenemos el IT por pagar, ¿no? IT por pagar. Ahí está. Entonces, gastos administrativos. Ahí está. Impuestos por pagar. Nos vamos a la hoja de impuestos y traemos, ¿no? Saldo a favor del fisco. Del fisco. IT por pagar. No lo tenemos todavía, pero lo podemos ir llevando, ¿no? No tenemos, pero lo podemos ir llevando. Ahí está. Ahí está. ¿Qué más? Entonces los gastos fijos operativos va a ser la sumatoria de administración de IT, ¿no? Y luego tenemos el EBITA, que es la utilidad antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización, que no es nada más el margen bruto menos los costos fijos operativos. Replicamos a la derecha y aquí vamos a tener, aquí restamos lo que se llama depreciación de activos fijos. Y amortización
de inversión fija. ¿Dónde tenemos esa información? En depreciaciones, ¿no? Amortización de la misma manera. Muy bien, y finalmente es lo que tenemos, lo que se llama la utilidad operativa. Utilidad operativa. Que no es nada más la diferencia entre la EBITDA menos depreciación y menos amortización. Ahí está. Muy bien. ¿Qué más necesitamos a esto restarlo? Los intereses, ¿no? Los intereses. ¿Dónde tenemos los intereses? En financiamiento, a la hora de financiamiento. Pero tengo tres intereses. Tengo el sistema francés, alemán y americano. ¿Cuál vamos a utilizar? Vamos a utilizar los tres cuando queramos. Entonces, para ello vamos a utilizar una función lógica. Decimos sí. Ahora nos vamos a la hoja de financiamiento. Si el sistema de amortización es igual al cuadro de amortización francés, entonces estoy diciendo, si estos dos son iguales, porque eso está comparando el Excel, si estos dos son iguales, debe llevarme los intereses ¿de qué? Del sistema francés, ¿no? Del sistema francés. Caso contrario, nuevamente sí. Ahora, si el sistema de amortización francés es igual al cuadro de amortización alemán, ahora estoy diciendo lo siguiente. Estoy diciendo, si este sistema de amortización es igual a este cuadro de amortización, si los dos fueran alemanes, entonces que me lleve los intereses del sistema alemán. Caso contrario, si no es francés y tampoco es alemán, entonces que me lleve los intereses del sistema americano. Si no es ni uno ni lo otro, americano. Cierro paréntesis dos veces, le damos enter. 60.300. 60.300, 14.401. Vamos a ver de qué sistema está llevando. Estamos en, vamos a borrar esto. Me salí. Ahí. Entonces decía 60.300 y 14.461 estamos llevando del sistema francés porque está aquí sistema francés. Pero ¿qué información debería llevarme si le digo alemán? Debería llamarme los intereses 60.300 y 12.060. 60.300 y 12.060. Entonces se va cumpliendo, ¿no? Si queremos americano, todo es constante. Interés es constante. De 60.300. Y ahí está 60.300. ¿Estamos? Muy bien. Dicen, Sí. pero en el cuadro estamos tomando los intereses desde el año 1 Sí. y en realidad son hasta el año 6, ¿no? Pero nosotros terminamos de pagar la deuda en 5 años. O sea, antes del periodo de evaluación del proyecto. Por eso en el año 6 ya no hay interés, porque ya terminé de pagar aquí mi deuda. Entonces no tengo por qué pagar en el 6 también, ¿no? Entonces pongo Sí, 0. sí, está bien. ¿No? Ya. Entonces ya tenemos utilidad operativa. Entonces, utilidad operativa menos intereses se va a llamar utilidad antes de impuestos. Y ahí está, ¿no? Que no es nada más la diferencia. Utilidad operativa menos los intereses. Ahí va. Y finalmente los impuestos. Los impuestos. Esta beca siempre dice en adva, dice que, o sea, en vez de Dios, se dice adva. Los impuestos es el 25% de la utilidad de impuestos, ¿no es cierto? 25%. Eso puede estar aquí en datos, ¿no? Y web 25%, ¿no? 86.214. Y aquí vamos a tener la utilidad del periodo. Utilidad del
periodo. Que no es nada más utilidad ante el impuesto menos los impuestos. Y ya está. Muy bien, ya tengo mi estado de resultados, pero no olvidemos que aquí está datos en blanco, entonces vamos a ir ahora, como ya tenemos el impuesto a las utilidades, ya podemos completar nuestra hoja de impuestos. Entonces, este impuesto que nosotros pagamos, es como un pago anticipado del impuesto a las transacciones. Entonces, si yo pagué el impuesto del año 2021 a las utilidades, que todavía no se pagó, ¿no? De todas aquellas empresas que hicieran gestión al 31 de diciembre, tienen 120 días para poder ser auditadas de estados financieros. Entonces, más o menos en abril se paga este impuesto. Una vez que se pague este impuesto, ya ese impuesto pagado me va a servir para compensar los impuestos a las transacciones que vienen desde el mes de abril en adelante, ¿no? Que serían abril, mayo, junio, julio, agosto en adelante, ¿no? Hasta que se culmine este impuesto pagado. ¿Estamos? Entonces, este impuesto que yo estoy pagando en el año 1, del año 1, me va a servir para compensar el impuesto a las transacciones del año 2. Entonces, el impuesto que yo estoy pagando a las utilidades en el año 0 que no tengo, me va a servir para compensar el año 1. Bajo esa lógica, el impuesto a las utilidades para el año 1 va a ser el impuesto a las utilidades del año 0, que no lo tengo, no tengo el año 0. Porque sirven para compensar el siguiente periodo. Entonces, de ahí replico hacia la derecha. Ahora sí, fíjense, este impuesto del año 2 es del año 1, que se pagó en el año 1, que me va a servir para compensar los IT del año 2. ¿No? Entonces, ¿cuándo se va a pagar impuesto a las transacciones? Digo, si el impuesto a las transacciones es mayor al impuesto a las utilidades, entonces hay que pagar impuesto a las transacciones. Caso contrario, si el IWE es mayor al IT, no se paga. Caso contrario, 0. 86 es mayor que 0. Obviamente hay que pagar impuesto a transacción al año 1. Año 2. 92 es mayor que 64. Tengo que pagar, pero pago la diferencia. Ah, ¿qué está pasando aquí? Estoy pagando lo mismo. Aquí tengo un error, entonces mi función lógica, ¿no? Si el IT es mayor al impuesto a las utilidades, se paga, pero no se paga el total, pues se paga la diferencia. El impuesto de las transacciones menos el impuesto de las utilidades. Caso contrario, 0. Ahora sí. Pues simplemente debo pagar la diferencia, porque ya pagué de manera adelantada 64,000, pero como me toca pagar 92,000, pago la diferencia simplemente. Y así replicamos para los demás periodos. Y ahí ustedes pueden ver el IT por pagar, el impuesto a las transacciones por pagar. Y seguramente esto ya está como estado de resultado. ¿No? Aquí pueden ver y ya está. Bien, ya tenemos nuestro cuadro impositivo, tenemos los estados de resultados. Ahora vamos a volver para ya finalizar la sesión de hoy a inversiones y vamos a completar estos 3 ítems que nos faltaban, que es el tema del capital de trabajo. Entonces voy a guardar, nos vamos a nuestra hoja de información del caso y vamos a ver capital de trabajo. ¿Qué nos dice capital de trabajo? Dice, el capital de trabajo necesario para dar inicio al primer ciclo de engorde, que tiene la duración de aproximadamente 3 meses, corresponde a los costos y gastos del primer trimestre. Costos y gastos del primer trimestre. Costos de producción y gastos comercialización y administración. Del primer trimestre, es decir, 3 meses, ¿no? Trimestre, 3 meses. Entonces, como yo tengo estos costos y gastos proyectados de manera anual, ¿qué hago para llevarlo a trimestres? ¿Qué podemos hacer? ¿El año cuántos trimestres tiene? Dividir entre 4. Entre 4. Entonces, fíjense, estos costos que están anuales, los divido entre 4, porque el año tiene 4 trimestres. Y ahí está. Seguramente sale con decimales, como ustedes pueden ver. Y aquí en la hoja de datos me dice que debo trabajar sin decimales. Nota,
sin decimales, ¿no? Trabajar sin decimales. Entonces, ¿qué lo voy a hacer? Lo voy a redondear. Entonces nos vamos aquí a nuestro libro de Excel y decimos aquí vamos a redondear. Redondear. 0 decimales. Ya está. Fíjense, no hay decimales y no hay. Y ahora sí, ya lo tenemos completado nuestra capital de trabajo, que asciende a 68.200, ¿no? Ahora la inversión podemos decir que tiene un valor de 1.460.500. ¿Cómo vamos a financiar esta inversión? $603.000 con capital externo, que sería deuda, y con capital interno, que es aporte propio, 857.500. Si usted quiere llevar en términos porcentuales, lo puede hacer. Ahí está. Fíjense, el 41% de la inversión va a ser financiado con deuda y el 59% de la inversión va a ser financiado con capital propio. Simplemente como información, ¿no? Ahí está. Eso nos sirve para calcular el costo del el margen de contribución, ¿no es cierto, Licen? ¿Cuál? El tener qué porcentaje de deuda y qué porcentaje de aporte propio tenemos nos sirve para calcular el margen de el WACC, ¿no es cierto? Eso sí, el costo de capital, sí. Sí, no va a servir más adelante. Muy bien. Sí, eso va a ser información valiosa para calcular el WACC, como dice su compañero, el costo de capital. El costo promedio ponderado de capital. ¿Vamos? Bien, jóvenes. Eso es todo por hoy. Aquí vamos a quedar. Voy a parar la grabación. Si alguien tiene alguna consulta, pues adelante.